La verdad es que ya yo no me siento ni con deseo de tocar ese tema, por una razón. No es porque sea malo, sino porque aquí no se legisló como se hace en otras legislaciones, que todas tienen fallas profundas, porque atendieron a los intereses creados. No se legisló para crear un sistema social en la salud que beneficiase al paciente. Lo que se pensó fue en ganancias, en clientela de salud. Lamentablemente, no sé si nuestra clase política está en condiciones de abordar esa reforma como otras pendientes, porque eso es lo más malo todavía, que tenemos una clase política con sentido de la conveniencia, no del criticismo, no del equilibrio social para la nación. Ahí es donde está esa cosa. Por eso han ganado 750.000 millones, que no es una cifra cualquiera, las AFP. Pero las ARS, señores, el año pasado, en 3 años, ganaron 10.000 millones de pesos, que son los que no nos dan en servicio, porque no es posible que, por ejemplo, una enfermedad terminal tengas 1 millón de pesos. No es posible que un envejeciente, después que consigue años de trabajo, una pensión, a veces irrisoria, termina con que no puede recibir servicios de salud. En el momento más puntual de su vida. Y así siguen las fallas, que no fueron fallas para mí. Fueron cuestiones elaboradas profesamente para dejar ganancias. Algún día se revisarán estas y otras reformas que el país la está esperando. Pero me preocupa un elemento que tenemos que tomarlo en consideración. FENATRADO, que no es un sindicato de mi preferencia, me recuerda a quien atentó contra el rector Fabrillé, que ha sido un sindicato de mantenerse a base de presión y a veces de maniobras non santas, esté anunciando, fruto de los constantes aumentos del combustible, un nuevo reajuste en la tarifa. Si seguimos con los combustibles, este país va en una etapa inflacionaria que puede traer muchas consecuencias de estabilidad económica y social. Y anuncian que a partir del lunes también van a suspender los servicios que le dan a las obras del Estado, porque le adeudan, según esos empresarios del transporte, unos 200 billones. ¿A qué no lo hacen? Anuncian, dije. ¿A qué no lo hacen? Pero si es verdad que van a tocar el tema del manejo y la revisión de la tarifa por el combustible, es verdad. Dicen ellos que tienen años que no la suben. Desde el 2015 o 16 por ahí. Y tienen razón desde el punto de vista de la economía del transporte, desde el punto de vista de la rentabilidad de una unidad como una patana. Aunque no estoy de acuerdo con que ellos sean los dueños de... Pero usted acaba de decir que tienen razón. ¿Tienen razón o no? No, yo no estoy de acuerdo en el método del sindicato. Estoy de acuerdo en que esas unidades tienen un desgaste, pero es imposible, bajo el costo de un constante aumento, que tengan un retorno para poder ser reemplazadas por otras unidades. Cabral, usted sabe que el transporte en República Dominicana, el transporte de carga, es el más caro que hay en toda el área. Sí,
Sí, y posiblemente tengamos uno de los combustibles más caros de todo el área. Pero usted sabe que una de las cargas que hacen menos favorable a la competitividad que tiene el empresario, el productor dominicano, es el transporte. Eso sí, pero eso no quita. Que han ganado todos los millones del mundo. Eso es cierto, pero eso no quita el punto que ellos están diciendo. O sea, hay una pérdida constante por el aumento. O sea, hay que analizar esos factores de ganancia. ¿Usted sabe por dónde yo me iría? Digo, yo lo veo así. Aquí sí, yo le respeto su criterio. Aquí la ausencia de autoridad y de poner en práctica estudios que pueden estar bajo la égida del Ministerio de Industria y Comercio. Usted está diciendo lo mismo yo, que se haga un estudio. No, yo estoy diciendo que si aquí hubiera un estudio de costos operacionales y de márgenes de ganancias razonables, se demostrara que eso no tiene razón. Bueno, eso habría que demostrarlo. Por lo que él está presentando. Porque aquí lo que está planteando, no, usted está leyendo, haciéndose eco de la noticia que publica el Nacional. Pero, ok, en esos 3 años, según lo que él plantea, hay un aumento cercano a un 30%, dice él, un 30% de los combustibles. Porque ha aumentado, yo tenía la noticia por ahí, de que en el año 2017, en mayo del 2017, el galón costaba 146 pesos. Al año 2018... 142, en el 2015 el precio del gasoil 146. Dice aquí 142, estoy leyendo yo en el 2015. Desde 2015, cuando el precio del gasoil era de 100, gasoil, dice aquí, 142 pesos el galón. Desde el 2015, dice él, que era de 142 pesos el galón. Pero amén. Pero estamos hablando del año 2017, que estaba a 146. 2 años después. Y el galón de gasoil ahora está en 189,50. En ese transcurso ha aumentado 43 pesos con 50 centavos. Eso es lo que ha aumentado. Él dice un 30% que tiene de aumento. Eso es hablando de que están pensando aumentar la tarifa en un 30%. Porque nadie saca un estudio de costos, porque ahí dicen, bueno, no, que los neumáticos, los repuestos, los aceites, el mantenimiento, pero vamos a hacer un estudio de costos. Industria y Comercio debía tener a la mano, porque hay muchísimas dependencias, mecanismos que pueden utilizar para tener los estudios de costos operacionales de todos los sectores que inciden en la economía nacional. Y decirle a usted, mire, estos son los números. Usted ha acumulado una ganancia de tanto y lo que usted ofrece, como se hizo con el sector eléctrico, la AES aquí, la energía que servía en Puerto Rico era a 6 centavos de dólares. La misma planta, con el mismo combustible, aquí la vendían a 12, a 14 y a 11 centavos de dólar. Y allá en Puerto Rico a 6. La misma planta. No, que hay que ver los costos operacionales de esa planta. ¿Y no es la misma planta? Bueno, no sé en cuánto compraban ellos, por ejemplo. No es la misma planta. El combustible. No es el mismo combustible. Sí, pero hay que ver dónde lo adquieren. Ajá. Pero bueno, lo que lo llevan a Puerto Rico lo traían aquí a República Dominicana. Y aquí mismo pasa, así mismo pasa con esto. No tienen a la mano, me imagino yo, un estudio que diga, miren, el estudio de factibilidad y el estudio de costos de operación son estos. Usted está teniendo un margen de beneficio de un 35%, que es lo que debe ser, ¿verdad? Pero no, entonces ahí viene el chantaje. No, que vamos a parar, que vamos a aumentar la tarifa de manera unilateral porque no hay autoridad. Aquí no hay un estudio de costo. Tiene que haberlo. No lo hay hasta ahora, o no se hace. Pero hay una situación, un combustible constantemente subiendo, es inflacionario. No por lo que está planteando ahora Fenatrado. Claro que se refleja, Cabral. Todo. Todos estamos sufriendo eso. ¿Usted cree que a mí me gusta pagar la gasolina? ¿Cómo está? En gasolina premium está 2.46 con 30, me parece. Lo que hay que revisar es la maldita ley de hidrocarburos. Pero también la maldita ley que hay que revisar, además de sube. Estamos hablando cerca de 80 pesos en impuestos fijos.
Y eso es un cachú. Entonces yo creo que el Estado también debe revisar hasta dónde se va poniendo límite a esta vaina. Porque no puede seguir que toda la semana sube, sube, sube. Y no es comparativo con el aumento del barril en el mercado mundial. No tiene vinculación. ¿Cómo que no va a tener No, vinculación? no la cabral? tiene real. Se agarran de eso, pero no es posible que la gasolina Pero- aquí. pero- Espérese, pero espérese. Usted no diga eso. Espérese. ¿En cuánto está en Estados Unidos la premium? Vamos a tomar un mercado que nosotros lo agarramos, el Brent, el de Texas. En Estados Unidos, 2.99 la premium. Que son $3. A 50, son 150 pesos. Pues no puede ser tanto margen. Tiene que haber algunos elementos en esa estructura, que sea el ajuste del dólar, que sea agregado a la carga fija de impuestos. Pero el gobierno también tiene que revisar y ayudar a que una sociedad que absorba algo de eso. O que no están en que eso. se sacrifique. ¿Qué? ¿Tú quieres que te fusilen que ahí se abajo? sacrifique- que No están en sacrifique algo, eso. todo está bien. Entonces, tenemos, además de esa carga inflacionaria, tenemos que nuestros presupuestos están siendo también equilibrados con préstamos. ¿Y a dónde vamos a llegar? Pregunto yo. Bueno, tenemos que ir a publicidad. Regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.